Es hora de conectarnos con nuestra analista internacional, Teresita Aya, a quien saludo siendo las 9:50 de la mañana y con quien vamos a profundizar, Teresita, en lo que significa hoy, 13 de octubre, para Medio Oriente, pero para el mundo también, cuando el mundo tiene tantos frentes de guerra o varios frentes de guerra activos. Teresita, muy buenos días e inicio con esa pregunta, lo que significa hoy 13 de octubre para el mundo. Luisa, muy buenos días y muy buenos días a todos. Luisa, lo primero que hay que tener en cuenta es que la guerra técnicamente, si yo lo digo entre comillas, no ha terminado. El presidente Trump, al igual que el grupo terrorista Hamas, han dicho en sus discursos que la guerra terminó, con la idea que tiene el presidente Trump, y es que él pone el objetivo final de lo que quiere en blanco y negro y luego con el tiempo se arreglan los detalles. Pero esos detalles que no están arreglados todavía pueden hacer de este acuerdo un acuerdo supremamente frágil en los días que vienen y en los meses que vienen. Y aquí hay varios temas que tienen que ver con eso. Uno, la desmovilización del grupo Hamas, la entrega de armas, que para ellos es inconcebible y no lo van a hacer. Y es parte de lo que ha dicho Israel, que sería una obligación del grupo terrorista Hamas. Es más, Israel nunca ha dicho que la guerra ha terminado. Ellos hablan de un cese al fuego. Y dos, tal vez lo más importante que se va a negociar en Sharm el Sheikh, en Egipto, en estas próximas horas, es qué pasa con Gaza. ¿Quién va a administrar a Gaza? Y acá hay dos puntos muy importantes. Y es que lo primero, recordemos lo que dijo el presidente Trump en su discurso ahorita en el Knesset, y dijo, la paz se negocia a través de la fuerza. La fortaleza es lo que lleva a la paz, el estar fuertes, el haber debilitado a Hamas, a Irán, a todos los enemigos de Israel. Habló maravillas de Israel todo el tiempo y luego dio a entender, y esto es muy del presidente Trump, que la estabilidad de la paz tiene que pasar por un acuerdo económico y financiero. Es decir, en los 3 trillones de dólares que están propuestos, en los que tendrían que participar los países árabes, Estados Unidos, algunos europeos, Pakistán e Indonesia. Indonesia porque es el país musulmán más grande del mundo y Pakistán el musulmán que tiene armas nucleares, es muy importante. Entonces todavía faltan algunos detalles. Hoy pasará la historia por el cese al fuego y ser el día que finalmente, después de 2 años, se liberaron a los rehenes que había tomado el grupo terrorista Hamas y se intercambiaron por prisioneros que tenía Israel palestinos en su territorio. Pero la paz como objetivo final, faltan algunos detalles que esperemos que acá, y termino con esto, Luisa, triunfe la palabra que me parece más importante cuando uno habla de poder en el mundo internacional, y es voluntad. La voluntad de los países, incluido Israel, de llegar a un acuerdo. Eso es lo que tiene que triunfar a partir de hoy. Mire, Teresita, los 3 trillones de dólares, ¿para qué son? Para la reconstrucción de Gaza, Luisa, para lo que sea reconstruir casas, educación, infraestructura básica, acueducto. De los primeros temas que están sobre la mesa, han dicho las pocas agencias que todavía permanecen en Gaza, es agua potable, acueductos, comida, la infraestructura, carreteras para que puedan acceder a esa comida, a esos recursos, a esa agua, y luego sí empezar una reconstrucción de la franja de Gaza, en donde, si uno toma lo que ha dicho el presidente Trump, si hay estabilidad, es la palabra que él usa, estabilidad económica en la franja, habrá paz, porque no habrá gente buscando otras alternativas, buscando irse o buscando por el resentimiento la guerra nuevamente. Claro, porque veíamos cómo las familias regresaban a Gaza o a la franja de Gaza con un 90% de destrucción, Teresita. Es que Gaza es casi que un territorio sin probabilidades de poblarlo. Tendrían que hacer y van a hacer un trabajo muy grande. Aquí los árabes están muy interesados en que esto se haga a la brevedad del caso. Hay que decir que a esta reunión en Sharm el Sheikh va a ir Abbas, que es el líder de la autoridad palestina, para hablar de los temas de quién y cómo se va a administrar esta ayuda, pero no va a ir el primer ministro Benjamin Netanyahu, a quien Trump invitó, coordinó con al-Sisi, el presidente de Egipto, le dieron el visto bueno y a último momento Netanyahu dijo que no iba.
Y no iba precisamente porque hay mucha gente todavía en contra de una Gaza en donde esté Hamás sin desmovilizarse y no quiere decir que él estaría de acuerdo en este momento. Entonces es clave, va a ir Abbas, pero no va Netanyahu. Y yo creo que para que haya una paz en la región tendrían que estar los dos sentados en algún momento dado juntos. Por ahora, como tú dices, es una página en blanco, pero uno podría mirar el vaso a mitad lleno. Una página en blanco para empezar de nuevo, como dijo Trump, en un nuevo amanecer y con un mejor futuro, donde, repito, la voluntad de los estados es lo que va a hacer la diferencia. Pero Teresita, ¿qué tanto podría presionar una reactivación de este conflicto la división política que hay en Israel? Ahí hay una parte del discurso de Trump que me parece importantísima. La gente pasó por encima diciendo el presidente Trump en su estilo está interviniendo en la política interna de Israel y eso es algo que no se hace, pero que Trump suele hacer. Y es cuando le dijo al presidente de Israel, a Herzog, ¿por qué no pensar en un perdón para Netanyahu por el tema de la corrupción? ¿Por qué esta frase a mí me parece muy importante? Porque Netanyahu está, entre comillas, amarrado a ser primer ministro, a hacer la voluntad de la coalición de la ultraderecha, que es la que no quiere un segundo Estado. Aquí hay que decir que los parlamentarios que sacaron del Knesset hoy, es precisamente porque estaban pidiendo el Estado palestino y que Trump hablara de ese Estado, cosa que no hizo Trump. Pero es que esta extrema derecha no quiere ese Estado palestino. Es una extrema derecha que cree en los asentamientos, que son ilegales, y que no cree en el derecho de una Palestina en Gaza. En ese sentido, Netanyahu casi que está amarrado a lo que diga para no perder la coalición, porque si pierde la coalición viene ese juicio por corrupción del que hablaba Trump y él podría ir a la cárcel. Entonces, en el fondo, pedir que lo perdonen, más que un favor personal a Netanyahu, de alguna manera se puede interpretar como liberarlo de una carga que le permita negociar otros temas que la coalición no deja negociar. Ahí sería clave porque entonces se puede empezar a hablar de un segundo Estado palestino, como ya lo han hecho muchas veces los israelíes y como tiene que ser. Mire, Teresita, para entenderlo mejor, tal vez para que quede la claridad, cuando estos dos integrantes del Parlamento israelí hablaban de reconocer a Palestina siendo de extrema derecha, ¿cuál es la intención real de ese reconocimiento de Palestina? Eran parlamentarios árabes, es que el Knesset tiene también representación árabe y cristiana dentro de sus rangos, el Parlamento. No son solamente judíos, son los residentes de Israel y en Israel residen árabes y residen cristianos y por lo tanto tienen derecho a representación en el Parlamento. Entonces, lo que están pidiendo es ese segundo Estado, el Estado palestino, que muchas veces, recordemos bajo Ehud Barak, primer ministro, o Rabin, ya se había hablado y se había negociado. Lo que pasa es que esta coalición de extrema derecha, que fue la que llevó a Netanyahu al poder, porque en las últimas elecciones, hace 3 años, no obtuvo la mayoría necesaria para controlar el Knesset, está totalmente en contra. Por eso yo digo, si esto que dijo el presidente Trump, que para muchos, y sí, es interferir en la política interna de Israel, se llegara a dar, de alguna manera Netanyahu quedaría liberado de esas ataduras que tiene, porque puede darse el lujo de perder las elecciones por el bien de su país y de no ir a juicio. No estaría tan asustado como seguramente está ahora de perder las próximas elecciones o de que el Parlamento de extrema derecha le diga no va más. Entonces eso lo liberaría y sería muy importante porque cualquier paz en el Medio Oriente tiene que sí o sí pasar por el Estado palestino, la creación de ese Estado palestino. Ahora, lo que se va a negociar hoy es eventualmente cómo se administraría ese Estado. No puede ser el grupo Hamás, no puede ser la autoridad palestina, aunque Abbas, el líder de la autoridad palestina, estará en Egipto. ¿Por qué? Porque Abbas tiene ya 88 años y representa una Palestina que muchos llaman la vieja guardia. Los mayores que frente a un país, una cantidad de palestinos árabes muy jóvenes, que son la mayoría, no tiene legitimidad, quieren un líder distinto. Entonces, esos son temas que también hay que resolver, pero primero la creación del Estado. Teresita, en pantalla va a aparecer la foto del Kana Bobot, que es el colombo israelí liberado también, que estaba entre uno de los presos en manos de Hamás, y que habíamos conocido en el transcurso de los meses
varios de los videos solicitando que se acabara la guerra, que lo liberaran. Esta es la imagen. Ya está ahí junto a su familia. Recordemos que su esposa Rebeca González es colombiana, se fue a Israel hace ya muchos años y que el Cana Bobot pues tiene ya nacionalidad colombiana, se le dio en medio de su cautiverio. Teresita, esta imagen que para nosotros es muy cercana por la relación de Rebeca y del Cana con Colombia, es el sentir de las otras 19 familias que hoy pudieron reencontrarse con las personas, con los que estaban como prisioneros de Hamás. Es el sentir de esas 20 familias y de todo el pueblo de Israel y también de muchos a lo largo y ancho del planeta que han visto estos secuestrados estar por 2 años en manos del grupo terrorista en una situación terrible, al igual que muchos de los palestinos en la Franja de Gaza que les tocó por culpa de este secuestro. Ahí lo tenemos en señal en vivo. Ahí lo tenemos en señal en vivo, Teresita. Estas son las imágenes de cómo están llegando los que eran prisioneros de Israel, palestinos, llegando ahí a la Franja de Gaza. Exacto. Todos los prisioneros palestinos que fueron intercambiados. Es decir, tenemos la imagen del Cana, es una imagen que representa que se cumplió ese objetivo y se puede cerrar el capítulo del 7 de octubre. Se debería, y en el mundo ideal, el debería es un ideal, cerrar el capítulo de la guerra. Ahí es donde yo insisto, Luisa insistió toda la mañana en que tiene que haber voluntad de las partes en Egipto. No solamente el hecho de firmar un acuerdo que diga aquí vamos y luego vemos los detalles. Tiene que empezarse a mostrar la voluntad en los detalles para que esto perdure en el tiempo y tenga estabilidad. Pero esa es una imagen maravillosa, la de el Cana. Mire, hoy se esperaba la entrega de 28 cuerpos que se reconocieron por Hamás desde hace ya muchos meses como fallecidos o como asesinados en medio del conflicto. Pero para hoy ya solo se habla de 4. ¿Qué tan difícil es, Teresita, teniendo en cuenta que muchos de los muertos son del 7 de octubre del año 2023, entregarlos en las mejores condiciones posibles a sus familias? Es supremamente difícil, Luisa. Yo me lo he preguntado muchísimas veces. Sí, es que... Pero es que para los musulmanes y los judíos, dentro de sus religiones, es supremamente importante tener el cuerpo para enterrarlo de acuerdo a sus ritos, sus religiones y despedirse. Pero un cuerpo que lleva más de 2 años, primero, quién sabe cómo fue enterrado, dónde fue enterrado. Los que han muerto en cautiverio, puede que hayan muerto en cautiverio y hemos visto este fin de semana, y me parece un número terrible, Luisa, pero lo voy a decir de todas maneras. En Egipto. Hemos visto, en Gaza, en Egipto, hemos visto que a medida que empiezan a recoger todo lo que ha caído, edificios caídos, piedras, han aparecido cerca de 200, 170, creo que es la cifra, cuerpos de personas muertas que estaban desaparecidas. ¿Quién sabe cuánto tiempo llevan ahí? Si a eso le sumamos el tiempo de los rehenes, pues yo creo que es supremamente difícil para un grupo terrorista, para cualquier persona, así tuviera las mejores intenciones, de encontrar estos cuerpos, ver dónde quedaron enterrados, en qué condiciones y devolverlos. Eso es un reto supremamente grande. Teresita, vamos a hacer una pausa con usted, le pido que se quede aquí con nosotros. Está en Egipto hablando el presidente Donald Trump y algunos de los encargados de la cumbre de Egipto para el acuerdo de paz. Escuchemos. Mr. President, would you like to say something with the interpreter? Yes. اسمحوا لي في البداية أن أنا أرحب بفخامة الرئيس. أنا سعيد وكل شرف بالوجود في مصر. شرم الشيخ مدينة السلام. يسمح لي فخامة الرئيس أن أنا اسمي واسم كل المصريين ويمكن حتى وكل محب السلام نوجه لك التحية الأخيرة والاحترام على تحية هذا الإنجاز الرائع والعظيم. Well, first of all, Your Excellency, I welcome you to Egypt. It's a great pleasure and an honor to have you with us here in the city of peace, Sharm el-Sheikh. Allow me also to extend, on behalf of all Egyptians and peace lovers around the world,
salute the appreciation and the respect for this unprecedented and momentous accomplishment by your hands. أنا كنت متأكد فخامة الرئيس أنا كان الوحيد القادر على تحقيق هذا الإنجاز وإنهائه. I've been very confident that Your Excellency is the only one who's capable of bringing this about and bringing an end to this war. وأنا في خلال اتصالي بفخامة الرئيس ذكرت له ذلك قلت له فخامة الرئيس أنت وحدك القادر على تحقيق السلام في منطقة. En estos momentos, el presidente al-Sisi de Egipto le da la bienvenida a Trump, dice que nadie como él hubiera sido capaz de llevar estos acuerdos a donde están hoy en día y sobre todo le dio la bienvenida muy importante en nombre de todas las naciones árabes reunidas en Egipto que buscan la paz en la región. وحتى يعني للاسف الجثث المتبقيه في اسرع وقت عشان تسلم الى ذويهم في اسرائيل ثم ادخال المساعدات ونستكمل باقي المراحل. And what we need to do now is to fixate the ceasefire, make sure that it maintains, Mr. Stevens, that we can deliver all of the remaining, the bodies of the deceased to their families, and this is very important, to bring in more humanitarian assistance into the Strip, and working very closely on following up the rest of the steps that should be taken to make this successful. Mr. President, you did very great. Thank you. That's very nice. Thank you. El presidente al-Sisi continuó diciéndole al presidente Trump que es muy importante el cese al fuego, liberar los cuerpos que quedan en Gaza y mantener la entrada humanitaria, de ayuda humanitaria, mientras se negocian los demás puntos del acuerdo. As long as the president, His Excellency, You can't do better. the board of peace, I'll be there. We've had many leaders want to be on the board, actually. The Board of Peace, it's taken on, Steve, I'd say a life of its own. Do you want to discuss that, what's happened? I think we have a long list of applicants to be on that Yeah, board. everybody wants to. That's very nice. That's better than the other way. Usually it's the other way. Nobody wants to be on the board. But it's really taken on, this whole thing has taken on a life that's very different. So it's been. El presidente Trump está muy contento por la bienvenida y dice que lo espera pronto en la frontera con Gaza. Y es más, dice que ha recibido una lista de muchos dignatarios y mandatarios del mundo que quieren estar en la frontera. No es común que la gente quiera ir a ver una guerra, pero en este caso quieren estar ahí en este momento. I just want and look forward to Your Excellency's support and your sponsorship with us in the conference for the reconstruction. Thank you. 100%. Thank you. Thank you, everybody. All right, thank you, Brad. You guys, let's go. Thanks, guys. Let's head out. Terminan hablando de la importancia de la reconstrucción de la Franja de Gaza y el hecho que estén todos ahí reunidos en este momento, que va a ser muy importante el énfasis, dijo el presidente al-Sisi de Egipto, en la reconstrucción. Teníamos Teresita en imagen, teníamos al presidente Donald Trump, al presidente de Egipto y a Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos. En su llegada a Egipto se espera la participación de 20 naciones más, del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que también dijo que iba a participar, que es un escenario importante. Precisamente le voy a preguntar por la ONU, Teresita, porque ahorita cuando iniciamos la entrevista, la primera pregunta que le hice es ¿qué tan importante es este día para el mundo? La ONU se ha catalogado por hacer varias de las advertencias, recomendaciones sobre los conflictos, sobre las guerras activas, especialmente en Medio Oriente. La presencia de la ONU, teniendo en cuenta también esos choques algunos que ha tenido con el presidente Donald Trump, que además el presidente pues, ha estado liderando este acuerdo entre Israel y Hamas, la presencia de la ONU, ¿qué significa? ¿Sí?
para el multilateralismo, para la atención de conflictos? Luisa, la ONU es una organización que cumplió 80 años el mes pasado, lo celebraron en Nueva York, lo conmemoraron, pero que de alguna manera ha estado muy ausente realmente de la paz o de estos acuerdos, no solo en el Medio Oriente, pensemos en Ucrania también. Entonces ha estado lejana y ausente, es un organismo que necesita de alguna manera reestructurarse también, pero dicho eso, reivindico por otro lado la importante presencia que ha tenido Naciones Unidas, si no en las negociaciones directas de la paz, en un tema que de manera indirecta se relaciona con la estabilidad de la región. Estoy hablando a lo largo de décadas de ayuda humanitaria, estoy hablando de la UNICEF, por ejemplo, hablábamos ahorita de la reconstrucción de Gaza. La UNICEF fue la primera entidad, la primera organización que llegó este fin de semana a tratar de darle a los niños de Gaza comida, ropa y, decían ellos este fin de semana, zapatos. Los niños de Gaza no tienen zapatos, viene el invierno, zapatos. Es decir, la organización tiene el hecho de que está muy pesada, muy burocrática y desde el Consejo de Seguridad y la parte administrativa grande han ido lentamente en estos procesos, pero las otras organizaciones del otro lado de la moneda han logrado de alguna manera mantener una presencia y una ayuda que ha sido clave en estas guerras y que será clave para la estabilidad de la región en un mediano plazo. Mire, Teresita, algo que se me viene a la cabeza también, que había sido noticia durante estos días, esas flotillas de ayudas humanitarias que se estaban dirigiendo a Medio Oriente, ¿en qué quedan? ¿En qué quedan esas mismas? Porque la gente creerá, ya empezó la primera fase, ya se va a hacer el acuerdo, ya se terminó. Y no, vemos a un Gaza, a una franja de Gaza con un 90% de destrucción, a familias tratando de retornar a hogares que ya no existen. Entonces, las flotillas, las ayudas de organizaciones internacionales, ¿en qué queda? Esa es una buena pregunta, Luisa, porque estas flotillas no nacieron con la guerra, nacieron en el año 2010, luego de que Israel pusiera el bloqueo que existe desde el 2009 sobre esa zona del mar. Y esta era la 10ª flotilla y ya hay varias que están listas para zarpar nuevamente, que tienen como objetivo, sí, la ayuda humanitaria, pero la ayuda humanitaria se podría canalizar, pensaría uno, por otros canales. Pero la flotilla, su gran objetivo es un objetivo político y es acabar con el bloqueo de la franja de Gaza, para que entre no solamente ayuda humanitaria, para que haya movimiento de refugiados, para que haya ayuda médica, todo. Es decir, esto va a continuar y, como digo, hay varias dispuestas a zarpar en este momento alistándose mientras continúe el bloqueo de la zona de Gaza. Una vez se pensaría, se llegue a una estabilidad en esta zona, se podría pensar en levantar ese bloqueo. Ahí pues las flotillas no tendrían razón de ser, pero será en ese momento. Es que a eso voy. Las autoridades israelíes han actuado contra las flotillas. Dentro de este acuerdo, dentro de estas fases que se están llevando a cabo, ¿se contempla el tema del paso de las flotillas o no se ha hablado de eso? De eso no se habla, las flotillas son, sobre todo son civiles, ONGs, no son parte de estados, tienen el apoyo, tienen la ayuda de estados, pero no son organizadas por los estados. Por lo tanto, en este momento no se ha hablado de las flotillas, sí se ha hablado de la ayuda humanitaria. Y en este momento yo creo que la palabra más linda que escuché en todo el fin de semana, Luisa, es ilimitada. La entrada ilimitada de ayuda humanitaria para Gaza. Me parece una palabra maravillosa y eso sí está estipulado en lo que se negoció, en el cese al fuego y en lo que van a hablar en Egipto. Ilimitada por la destrucción que tiene el territorio, Teresita, porque además tampoco se sabe, cuando decimos que no se sabe quién va a administrar la franja de Gaza, también hay que llevarlo a los temas de recursos, porque específicamente no se sabe de dónde van a salir esos recursos. Ya habíamos hablado, sí, de un Pakistán, de otras naciones que tienen otro tipo de economías y que pueden aportar a esa reconstrucción o a esa recuperación de la franja de Gaza, pero administrativamente no se sabe quién tiene el control de esa franja, de ese territorio, y quién va a ser el proceso de entrega, de ejecución, de planeación de lo que sería la restauración de Gaza, ¿sí?
Claro, eso es lo que se está estudiando en Egipto. ¿Quiénes van a estar detrás de esta administración? Recordemos que los 20 puntos del plan del presidente Trump dicen que sería una junta administrativa, llamémoslo, en la que él sería el presidente, estaría Gran Bretaña, Tony Blair, el ex primer ministro, que fue clave en este acuerdo. Vemos que hoy está en Egipto, también están los franceses, están los países árabes, los países musulmanes importantes, decíamos, y yo creo que en esto de la reconstrucción hay de largo y de ancho. Están los intereses claves de las poblaciones de la región, la población gazatí, que ha sufrido estos 2 años de ayuda, de guerra, y que por eso la ayuda tiene que ser tan importante como decías en estos momentos, totalmente de acuerdo. Pero también hay otros intereses, y les decía antes, para el presidente Trump la paz pasa por 2 grandes temas. El primero, el cese al fuego, la estabilidad, la fortaleza, la paz a través de la fortaleza, mostrar que si no le aceptan su plan de paz, pues las consecuencias serían devastadoras. Pero por otro lado, la estabilidad y la duración de la paz pasa por el tema financiero y económico. Y ahí es donde están los intereses, no solo para Trump, sino para todos estos países. Hay muchos intereses económicos en esta reconstrucción, Luisa. Sí, es que por eso la necesidad también, para fortalecer este mensaje de la necesidad de la ayuda humanitaria, de que la ayuda humanitaria siga llegando, porque además son familias, es un desplazamiento masivo, es un desplazamiento que está retornando y que necesitan no solo ayuda, sino saber cuál va a ser el destino del territorio, imagino, para saber qué hacer. Mire, Teresita, yo le agradezco de verdad por este espacio. De pronto quisiera de usted un mensaje de cierre. Voluntad, yo repito la palabra voluntad. Yo lo que esperaría ver esta tarde en Egipto es la voluntad de todos los países para que le salga lo que quiere el presidente Trump. Él quiere el fin de la guerra y así ha anunciado lo que va a firmar, y que estén de acuerdo entonces en que negociar los detalles será un proceso que venga después de anunciar el fin de la guerra. Eso sería lo que traería estabilidad a la región. Voluntad. Muchas gracias, Teresita, por ese espacio aquí en Noticias Caracol en vivo, por su análisis. Hoy en un día histórico a los conflictos que llevan más de 70 años o a una guerra que lleva más de 70 años en activaciones constantes ahí en Medio Oriente. Muchas gracias, Luisa.